editarlo. Diego, por fin. Ya te digo, yo estaba pensando, realmente nunca estuve aquí, ¿no? O sea, nunca me habías invitado, ¿verdad? Es que, o sea, en realidad yo te había invitado siempre. Bueno, quiero Sí. decir, nunca llegué a venir. Pero es que esto estuvo como 2 años, porque tú cuando emitías, tú empezaste a emitir hace unos 2 años o año y pico, ¿no? Sí, a 2 años y medio probablemente. 2 años y medio. Ostras, yo creo que cuando llevabas eso medio año coincidíamos en hora y demás y Mm, pues yo te dije, oye, vente un día y hablamos como en plan para hacer crossover, pero es que la vida como que ha ido como muy rápido, ¿no? Te voy a corregir porque te he totalmente. puesto Digo en vez de Diego. ¡Qué Bueno, vergüenza! no te preocupes, el arroba es lo importante. Es verdad, No te arroba preocupes, Codiucu. Pero bueno, si quieres no te preocupes. te presento para que la gente sepa dónde encontrarte y quién eres. Y es que tenemos con nosotros hoy a Ecodiucu, que es ambientólogo y divulgador, y más cosas seguro ahora nos cuentas. Y bueno, pues él tenía un canal de Twitch, ahora ya no te pasas, pena. Pero, No pero mucho, la estás en verdad. redes, estás en todas las redes, estás en, Eso es. en Twitter, en Instagram, no sé si estás en TikTok también. Resubo cositas de Instagram, básicamente es el contenedor de Instagram, pero sí, me intento estar también. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Eres el niño clima, nos dicen? Bueno, sería su hermano mayor en tal caso. El niño Clima ahora mismo casi coincido con él en Dubai, casi coincido con él, pero justo yo marchaba y él llegaba. Ah, bueno. Agendas diferentes, Claro, él si va es a que otras además es que cosas. no paras, estás en todas partes y eso, pues has estado ahora. Era en Dubai. Ostras, otra raid, ha venido Marina, qué susto me he dado. Normalmente no oigo las raids y no estoy acostumbrada. Pero cuéntanos, ¿qué estabas haciendo por allí? ¿Qué has estado viendo? Bueno, cuéntanos lo que vienes a Pues contar. yo realmente fui a dos cosas. Realmente fui a Abu Dhabi, que para quien no sepa, Abu Dhabi y Dubai no son lo mismo, ¿vale? Los Emiratos Árabes Unidos, un poquito de geografía básica, son 7 emiratos, los más conocidos son Dubai y Abu Dhabi, ¿vale? Como Ujú. dato que regalo. Y yo fui primero a Abu Dhabi a un congreso de gente joven de energía, por así decirlo, Vale. que se realizaba paralelo a la COP. Y luego pues también me pasé por la COP, que es Dubái, que es una ciudad a 100 Ah, kilómetros, y me pasé por Dubái, que es donde sí se realizaba la COP. Normalmente cuando se celebra la COP, la cumbre del clima, se suele aprovechar para antes y durante hacer otros eventos paralelos relacionados con siempre con el tema climático, energético, ya que vas a juntar a gente, pues aprovechas esa, claro. digamos, logística Sí, para hacerlo. te ahorras el viaje, Eh, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, eso, yo estuve un ratito en la COP, estuve en los primeros días en los que, bueno, no había nada, digamos, nada hecho, no había, era el inicio ni siquiera de las negociaciones, sino simplemente el aterrizaje, por así decirlo, de los diferentes líderes políticos. Y bueno, y venía un poquito también aprovechando que decías que no dábamos conseguido, es que es verdad, no dábamos Sí, coincidido. sí, sí, Y sí. dije, mira, Laura, ahora justo que coincide con la excusa que, bueno, hoy tendría que haber acabado la COP, Ujú. ahora, bueno, desde la una que no reviso el tema, pero no ha acabado todavía porque todavía está abierto, digamos, lo que es el borrador. Y yo lo que quería era pues hablar un poquito de todo esto, sí que yo creo que a la gente le Ujú. puede interesar Sí, y sí, que sí. muchas veces, claro, eh, es cierto que muchas veces, y sobre todo en esta, se dice, bueno, es en Emiratos Árabes Unidos, obviamente Petróleo. país del Justo lo han petróleo, preguntado ahora mismo, sí, en claro. el chat. Entonces, claro, para profundizar un poquito más y no quedarnos solo en la superficie, yo creo que también que aquí es divulgación científica, pues de verdad hacer divulgación y ir un poquito más allá, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, tú fuiste allí, bueno, fuiste a la cosa esta energética, si nos quieres contar algo de ahí que te Mm, parezca relevante, pero ¿qué se ha estado negociando? Esto como es, mi pregunta es, ¿esto realmente hace algo? O sea, esa, vale. esa es la pregunta que yo siempre tengo. En plan, si se juntan ahí gente, tú vas ahí como Ecodiucu a quejarte, como bien, ¿no? A mostrar, un poco, a poner un poquito de presión, tú y tus compañeros, pues eso, divulgadores de medio ambiente, pero realmente se intenta llegar a un acuerdo y se hacen cosas. Vale, a ver, es decir, la cumbre, para pues, situarnos, la cumbre del clima, la cumbre de la COP, se viene celebrando desde el 95, ¿vale? Es un evento que se realiza anualmente desde eso, desde el 95, dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿vale? Entonces, es esta reunión anual en la que, bueno, pues los países se van reuniendo cada año en un país diferente y en este año
y de ahí, por ejemplo, ya la explicación de por qué es en Emiratos, tocaba en alguna zona, por decirlo, del Golfo Pérsico. Más o menos intentan buscar diferentes zonas para ir rotando. Por ejemplo, para el año que viene se estaba buscando una zona en Europa del Este, frontera con Asia, la zona del Cáucaso, y al final, bueno, se ha decidido Azerbaiyán, con todos los problemas de guerra que hubo y todo sigue siendo Ujú. un país petrolero. Pero bueno, estaba pues Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, toda esta zona de aquí, Armenia también, toda esta zona estaba como candidata, por decirlo, presentan su candidatura y al final se lo llevan. Claro, tendría que ser en el Golfo Pérsico, en Qatar ya fue en Ujú. 2012, eh, bueno, anfitriona, y ahora le tocaba bueno, a otro. Entonces, entre comillas, no fue en Arabia Saudí, que siempre puede haber sido peor. Podría haber sido en Ya. Arabia Saudí, que es todavía peor. Entonces, pero preguntabas qué se negocia, ¿no? ¿Para qué vale? En esta copa en concreto, ¿vale? Lo más fuerte que se quería hablar o lo más significativo era lo que se conoce como el Global Stock Take o en castellano balance global. Ujú. ¿Qué es esto? Esta es la primera revisión que se hace a nivel mundial y por la ONU desde el Acuerdo de París. Es un poquito para ver cómo han ido implementando los diferentes países el Acuerdo de París. Spoiler, Hemos aprobado. para sorpresa de nadie, nadie ha hecho lo que Nadie había ha que hecho hacer. nada. Nadie ha hecho nada. O sea, sí, bueno, obviamente se han hecho cosas, pero totalmente insuficientes. Nadie ha estado a la altura de lo que realmente se... Absolutamente nadie. O sea, a lo mejor algún país em, pequeño que vamos a darle una medalla, quiero decir. A ver, honestamente, claro, no me vi, o sea, son 197 partes las que forman parte de la COP, no me vi todas, pero bueno, Ujú. las grandes, mira, comenta ni Noruega. Noruega es el mayor exportador, uno de los mayores exportadores de petróleo Es verdad eso. o sea, Noruega es suerte que se le tiene como que tiene cosas de energías renovables porque tiene agua. Pero bueno, Exacto. Y porque tendrá pues eh, muchos árboles y mucha nieve y parece así tipo verde, pero... claro, entonces, eso, luego también vamos ahora a detallar más de lo que se habló y tal, pero también otra de las polémicas fue el tema de que el presidente, Sultán Al-Jaber, era también el presidente de una petrolera, de la petrolera, que es la En petrolera de Abu mayúsculas ese. Dhabi. Sí, es la nacional, es ADNOC, que es Abu Dhabi National Oil Company, o sea, Ujú. Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, que es la mayor petrolera de Emiratos y la duodécima del mundo. Entonces la gente se preguntaba, oye, ¿cómo es que este señor está ahí? Bueno, es que ese señor es también el ministro de Tecnología e Infraestructura. Es decir, es un país, es un petroestado, Está una todo monarquía entre casi, amigos. claro, es una monarquía casi pseudo absoluta en Ujú. la que todo es de las mismas personas. Por lo tanto, vamos a decir que en ese contexto es normal, entre comillas, que sea porque es el mismo. No es porque se lo hayan dado a un empresario, sino que él mismo forma parte de la infraestructura del gobierno del propio país. Claro, claro, son Entonces, pocos, los pocos que tienen poder, pues terminan también entrando, o al revés, ¿no? En esa monarquía, siendo amigos de... es un círculo muy, muy escueto, ¿no? mira, yo otra cosa que también revisando información cuando fui allí a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes viven 9,5 millones de personas. Pues de los 9,5, entre el 80 y 85% de las personas son migrantes. Gente que viene, y no son empresarios que van Ya, a ya, ya. defraudar, bueno, no son No son Manitawani. expatriados, ya. Claro, no es Manitawani que va a un negocio de criptomonedas. Es gente, principalmente de India y Pakistán, que va de mano de obra barata a ser explotada muchas veces en condiciones lamentables. Ujú. Entonces, bueno, en cuanto a la COP, en lo que se fue hablando, claro, como digo, esta COP era significativa por el tema porque se iba a hablar de este balance. Entonces, había mucha expectativa entre comillas, porque todo el mundo sabía que nadie había estado a la altura, pero bueno, de cómo se iba a tratar. Ujú. Claro, la COP ya antes de empezar tenía estas tres polémicas. Es en un petroestado, es la lidera este señor y además justo se descubre que un día antes se filtra creo que fue The Guardian la BBC, no me acuerdo, que filtró que el señor este había aprovechado esas reuniones previas que hace pues con diferentes países para de alguna forma empezar a hacer negocios de petróleo con estos países. Es decir, había aprovechado de alguna forma estas Vaya. circunstancias para hacerlo. Entonces ya empezó diciendo, mira, esto es una mierda. O sea, esto es una broma, ¿no? O sea, Claro, venimos aquí a hacer un poco como que hacemos cosas, pero no. Para quedar un poco, ¿no? Que salgamos en eso las es. noticias, tal. Bueno. Entonces, bueno, empezó, y claro, para sorpresa de mucha gente, y todo es verdad, el primer día.
se aprueba, digamos, y se le ponen cifras a algo que no se había hecho hasta ahora, que es el fondo de daños y pérdidas. Ujú. En inglés es Loss and Damage, por si alguien lo ve por ahí. Claro, ¿este fondo qué es? Bueno, dentro de todo el mejunje que hay de dar dineros, ¿vale? Hay el fondo de adaptación y mitigación o transición, que ese es un fondo que también se quiere rellenar, ¿vale? Y luego está otro fondo, que es el fondo de daños y pérdidas. Este fondo, a priori, que claro, el problema es que vamos a ver, y lo vamos a ver ahora, que el problema aquí es que nadie sabe de lo que se está hablando, porque las palabras se las Claro. inventan, ¿vale? O sea, literalmente, no es que se inventen palabras, pero utilizan palabras que no se habían utilizado hasta ahora en un lenguaje climático y que son bastante ambiguas. Entonces, ¿qué pasó con este fondo? Que bueno, hasta ahora nadie había puesto dinero y no se había puesto de acuerdo para ver cómo hacían. Bueno, pues por primera vez llega en un petroestado con toda esta polémica que acabamos de decir y dice, mira, vamos a hacer este fondo y toma, 100 millones de dólares puso, creo que fue Emiratos Árabes Unidos, el país que más dinero puso hasta lo que había Bueno, visto en para total. ellos calderilla también, ¿eh? Claro, hasta ahora creo que había 600 millones o algo así. No sé si Estados Unidos, que es el país que más emisiones ha emitido acumuladas, es decir, desde Ujú. el inicio de la revolución industrial hasta el día de hoy, quien más ha emitido es Estados Unidos, doblando, casi doblando a China, ¿vale? Y Estados Unidos puso, creo que fueron 17, 20 y Emiratos Árabes Unidos 100. Claro, todo el mundo diciendo, ostras, como qué golpe, ¿no? De autoridad en la mesa, parece que sí, parece Ujú. que realmente quieren hacer algo. Bueno, ¿Greenwashing? real- eso es. Claro, realmente lo que ¿Pensamos están mal o...? haciendo, sí, sí, o sea, hay que pensar mal porque los hechos te dan de la razón, vamos. ¿Qué pasó? Que me comentabas antes. Cuéntanos algo, si quieres, significativo del evento este de energía. En el evento este de energía que fui antes, también tuve el placer de que estaba el ministro de Energía de Emiratos Árabes, ¿vale? El ministro de Energía dio un discurso en el que hablaba que, como empezó muy emotivo, o sea, siempre gente que tiene buena capacidad de oratoria y que empieza como muy emotivo, con palabras elocuentes, y empiezan hablando y de repente empieza a decir, bueno, y para atajar el cambio climático, lo que hay que hacer es centrarse en el problema, y el problema son las emisiones y no las fuentes. Entonces, claro, esto para a lo mejor alguien que entre comillas no tiene mucho manejo con el Ujú. tema, puede decir, pues ok, este señor está a tope. Claro, ¿qué es lo que quiere decir? Y que aparte continúo diciendo, este señor, y en general es la visión digamos en la posición que tienen todos los países bueno, del Golfo Pérsico, pero también en general de la OPEC que es la plataforma bueno, de productores de petróleo que no son ni Estados Unidos ni la Unión Europea, Ujú. básicamente, son el resto. O sea, Golfo Pérsico y países de Venezuela, creo que también está por ahí, México, Rusia, y bueno. Entonces, ¿qué dicen esta gente? Claro, que no hay que atajar el problema. No hay, perdón, no hay que atajar las fuentes. ¿Las fuentes cuáles son? Claro, los combustibles fósiles. Hay que Claro, atajar el problema. en los ¿Por qué? gases. En Claro, plan, los limpiamos gases. el aire, pero yo sigo quemando. Eso es, eso es. Entonces, la solución o sea, realmente creen que el problema se puede solucionar de alguna forma metiéndole cantidades ingentes de dinero a la captura y almacenamiento de carbono, que es una tecnología que a día de hoy no está Ujú. desarrollada. O sea, la capacidad Esto, que hay. esto no es lo que está intentando hacer Elon Musk en una especie de concurso a nivel mundial para intentar capturar no sé cuántas mil toneladas de CO2 para 2025. O sea, Sí, como que bueno, daba un premio, o sea, él sí que daba 100 millones de dólares o algo así a una sí, tecnología que hiciese esto. O sea, hay bastantes, dentro de las sí, sí, tecnologías hay que hay, cositas, sí. hay varios tipos, hay prototipos, etcétera. Pero lo que hay a día de hoy, digamos, instalado en funcionamiento y de alguna forma proyectada que se vaya a hacer, solo supondría el 0,1% de las emisiones totales. Es Mm, decir, que no se espera que esta tecnología vaya a solucionar nada. exacto. Otra cosa es que pueda ayudar en un 5% de la reducción de las emisiones y siendo ya muy optimista. Claro, Claro. entonces, como decía, la postura de esta gente es la de, como tú decías, greenwashing. Es decir, no atajamos el problema de verdad, es decir, la primera medida importante, que es la mitigación y la reducción de las emisiones por quemar combustibles fósiles, Ujú. sino que damos medidas complementarias que están guays cuando haces la primera cosa, pero si no reduces, da igual que crees un fondo de Claro. los and damage, que crees un fondo de no sé qué, Ujú. que ayudes a la gente a no sé cuándo, o sea, si no haces lo primero, Claro. lo segundo
no tiene relevancia. En Entonces, esto plan, es lo que... o sea, como si que hubiese un fondo de dinero para España, por ejemplo, que nos quedemos sin cosechas, ¿no? Imagínate, nuestro clima cambia, no somos capaces de adaptarnos porque en Europa no tenemos transgénicos, a la mierda las cosechas de España. Pues ese dinero para nosotros, pero tampoco nos solucionan a largo plazo, ¿no? O sea, Claro, y España probablemente no fuese candidata a recibir ese dinero. Que este somos es otro demasiado de... ricos. Claro, este es otro de los problemas que hubo durante... Bueno, que hay, digamos. El quién puede recibir ese dinero. Es decir, quién es candidato a recibir ese dinero. Ujú. A todo esto viene porque estos fondos, tanto el de adaptación como el de loss and damage, el de daños y pérdidas, vienen ya desde el 2009. Es decir, se empezaron a hablar ya hace años. Ujú. Claro, en el 2009, por ejemplo, siempre está la discusión de que, claro, de que China podía ser candidato a recibir ese dinero, o Arabia Saudí incluso. A día de hoy no lo son. Vale, Entonces, ya hay tensiones de que Estados Unidos, claro, no quiere ya que no quiere poner. no quiere poner dinero para luego dárselo a China, claro, tampoco quiere darle dinero para luego dárselo a alguien que puede ser su competidor, quien sea. A Cuba, Entonces, claro, sí, o a quien le a salga, claro. India, a quien sea. Entonces, claro, realmente la COP funciona como bloques, digamos, que van con sus ideas prefijadas, y aquí si quieres podemos hablar un poco más de las posturas que llevó alguien, los diferentes bloques, Ujú. y que intentan pues imponer su postura. Por ejemplo, la Unión Europea, antes de ir a la COP, se juntó, por decirlo, y sacó bueno, una postura, digamos, una carta en la que decía que un acuerdo en el que decía que su postura iba a ser triplicar las energías renovables de aquí a 2030, Ujú. sí, poner fin a es que lo tengo aquí apuntado, pero tengo tanto en la cabeza que se me fue duplicar la eficiencia energética, triplicar las energías renovables y poner fin a los subsidios de los combustibles fósiles a nivel mundial, subsidios públicos, ¿vale? O Ujú. sea, financiación pública, a más tardar en 2025. Es decir, que a partir de 2025 no se pueda financiar desde el dinero público, o sea, dinero público, a los combustibles fósiles. Esta era la postura, por ejemplo, que llevaba el bloque más de la Unión Europea. Claro, por ejemplo, veíamos que también Estados Unidos y China, antes de la COP, hicieron un acuerdo para también triplicar las renovables, es decir, como que están bastante a favor de su Ujú. tema. Claro, luego, ¿qué va pasando? Que vas viendo bien las diferentes alianzas y formaciones que se van haciendo. Hay una alianza, por ejemplo, que es el Beyond Oil and Gas, ¿no? Que es como más allá del gas y el petróleo. Claro, países que se han adherido a esta plataforma, bueno, pues países que no son productores, obviamente. Es Claro. decir, es extraño porque ya España, por ejemplo, en la COP26 había rechazado unirse y esta vez se unió. O sea que digamos que es un paso adelante en cuanto a la acción climática de Ujú. España, por decirlo de alguna forma. O también, por ejemplo, hay otra que es también otra alianza, ¿no? Del carbón. Claro, ¿quién se une a estas Alemania, alianzas? Eh, pues la India. verdad que no sé si está, la verdad que no sé si está Alemania. Ahora te cuento otra alianza, pero claro, no sé qué, pero que están todos los países, Claro. por ejemplo, Estados Unidos creo que también está. Y pues Estados Unidos a día de hoy tiene bastante interés en que se deje de quemar carbón por una sencilla razón. Estados Unidos es el mayor exportador de gas del mundo, Amigo. porque ha aumentado Amigo. su gas de fracking, gas natural licuado En principalmente, Alaska, y supongo, más ¿no? Por ahí. en Alaska y en Texas también. En Ujú. Texas le meten bastante a Al las fracking, cosas, soplando para sí, adentro. a los drillers. Entonces, claro, tiene bastante interés en que se deje de quemar claro, porque para producir energía o quemas carbón o gas, o bueno, Ujú. o te pasa de renovables si quieres, o bueno, nuclear o hidráulica, Ujú. ¿no? Em, entonces, claro, la gente que quema carbón, si no quema carbón, va a tener que usar ciclo combinado, a menos que se pase las renovables, claro. Entonces tiene bastante interés en que se acabe esto. Y luego está otra postura, que es que también han acordado triplicar la energía nuclear de aquí a 2050. Ujú. En que se han unido bastantes países, claro, países, bueno, Polonia se ha unido, Alemania no lo creo, por ejemplo, que comentabas, Alemania acaba de cerrar pero todo, claro. Estados Unidos y China, por ejemplo, también Ujú. se han unido. Entonces, bueno, es otra de las, digamos, bueno, liderada por Francia, obviamente, Ujú. pero que al final es un poquito las posturas que lleva cada país y que es muy complicado que un país se mueva de su postura o, Claro. digamos, entre en otra. Es decir, quien produce con energía nuclear, pues a tope con la nuclear. Quien produce con carbón, pues no pongáis nada. De hecho, Ujú. China e India, por ejemplo, son los que están impidiendo. Y ahora vamos, si quieres, un pasito más al borrador que salió ayer que está impidiendo, por ejemplo, que se hable de eliminación
¿no? Del famoso que seguro que escuchó, phase out, o eliminación gradual de los combustibles Ujú. fósiles. Claro, porque esto sí que les impediría de alguna forma, bueno, impediría, entre comillas, les estropearía, por decirlo, sus planes. Claro, Claro. porque China, la movida es que China dice sí a todo. O Claro, claro, en sea, plan, yo construyo todo lo que haga falta, más energía es claro, bien, pero también sigo quemando, claro. claro, eso es. Entonces China se unió a triplicar la energía nuclear, China se unió a triplicar las renovables y China dijo, a mí no me vais a quitar los combustibles fósiles. Entonces China va a todo lo que da la máquina. Ujú. Entonces, bueno, lo que comentaba, el tema de el phase out y phase down, que es el borrador. Bueno, justo antes de decir de hablar de esto, el tema del metano, que es otro de los grandes acuerdos y que también de Ujú. alguna forma funciona de greenwashing. Lo tengo por aquí apuntado. Claro, ¿por qué? Porque si pensamos, esto lo tengo un compañero que lo escribió, si yo digo metano, ¿qué os viene a la cabeza? O sea, ¿qué Vaca, tipo de emisiones? Claro, vaca, vacas, ¿verdad? pedos, o sea, Vacas. totalmente, sí. Pedos de las vacas, vale. Claro, el 50% del metano, digamos, de origen antropogénico viene de la agricultura y ganadería. Pero hay Ujú. una gran parte, creo que es entre el 30 y el 40%, tampoco se conoce muy bien porque es algo que no se está bien estudiado, es las fugas de metano. Fugas de metano en extracción, transporte y producción de combustibles fósiles, ¡Qué carbón, gas y sorpresa! petróleo. Claro. Entonces, Amigo. de hecho, digamos que el gas, las fugas de gas de metano, ¿vale? De 2021, si hubiesen ido al mercado, hubiesen supuesto 90.000 millones de dólares. O sea, un dinero. Entonces, claro, esto, que además el metano, por si no, alguien no lo sabe, es un gas de efecto invernadero más Ujú. potente que el CO2, es decir, en un periodo de 100 años es 30 veces, entre 20 y 30, que no es 25, y más potente que el CO2, Ujú. con más poder, digamos, de efecto invernadero, Ujú. y a un periodo más corto, de 20 años o 30 creo que son, hasta 80 veces, es decir, es mucho más potente. Claro, tiene un ciclo de vida más corto, Eso es es lo que te iba decir, a decir, sí, sí. claro, entonces la movida es si tú dejas de emitir, ¿vale? De alguna forma, de forma natural, esa absorción natural que Ujú. tenemos se va a eliminar antes el metano. Y claro, como es más potente, la forma más fácil, entre comillas, más rápida de no aumentar la temperatura, iba a decir de reducir, pero no, de reducir el aumento de temperatura Ujú. o de mitigar el aumento de temperatura, es disminuyendo las emisiones de metano. Claro, Claro. entonces esto es un win-win para las petroleras o para los países petroleros. Porque estás ahorrando dinero, porque es una pérdida económica, Ujú. y estás diciendo, yo la verdad que estoy contribuyendo bastante al cambio climático, Un porque mira greenwashing cómo todo es. maravilloso, claro. Claro, entonces volvemos a lo mismo, es una medida que está guay, pero no podemos olvidarnos de que lo principal es reducir los combustibles fósiles. Entonces Claro. también se espera que vaya a haber algo más sobre el tema del metano. Y ya estamos justo hablando del borrador, ¿vale? Entonces, bueno, la gente llega con estas posturas, tal, se empiezan En plan, yo salir a con los este, en plenarios, contra de este, sí. más o menos. Y se Ujú. van, por ejemplo, el primer borrador que sigue, uno de los primeros borradores, sale un borrador o un texto con diferentes opciones. Ujú. Bueno, esto es una opción, esta es otra, esta es otra, esta es otra, ¿vale? Entonces tiene que haber un acuerdo de todas las personas, de todos los países, parties, todos los, sí, las partes del Sí, todas las acuerdo que partes, están sí. ahí. Tiene que haber un acuerdo de toda esta gente. Entonces, claro, se ponen diferentes opciones para ir, pues, diciendo, oye, mira yo esto, oye, mira yo esto, yo cedo en esto, tú cedes en esto, tal, tal, tal. Claro, ahí cuando salió el 8 de diciembre, ¿vale? Había, había una opción, por ejemplo, que estaba, entre comillas, bastante interesante, que ponía eliminar los combustibles fósiles para evitar aumentar el 1,5 grados de acuerdo con la ciencia y el Acuerdo de París. O sea, Ujú. que es algo que decía, pues ahí está, o sea, te lo Pero no firmo van ya a a día. votar eso, Claro, o sea, eso fue el 8 obviamente, eso sí. fue el 8 de diciembre. Ayer veíamos el nuevo borrador. Es un borrador que está propuesto desde la presidencia, es decir, está propuesto desde el propio Sultán Al-Jaber. Ujú. Que por cierto, yo me enteré a Sultán, no es que sea Sultán, sino que se llama Sultán. Ah, que es de nombre propio. De nombre, o sea, se llama Sultán de nombre, como Máximo Maquinarias. O sea, hola, me llamo Sultán. Bueno, El sultán, sultán. claro, Podría ser. como datito que regalo también. Entonces, claro, esto fue propuesto ayer en el cual desapareció totalmente el tema de eliminación gradual, no aparecía nada de eso, aparecía ese lenguaje, y ahora vemos el tema de las palabras, aparecía ese lenguaje elocuente pero que no decía nada, y Ujú. bueno, claro, esto fue ayer, hoy supuestamente a las 8 de la mañana hora peninsular tenía que haber acabado la COP, ¿vale? A día de hoy, o sea, a día de hoy, a esta hora, todavía no ha acabado la COP. O sea, ¿Por están qué? dentro discutiendo.
Sí, la cosa es, ayer se propuso este borrador, ni siquiera se llegó a discutir porque es una auténtica burrada, o sea, era un borrador y que bueno, para no entrar en detalle porque es un borrador que no va a salir adelante, entonces no vamos a perder el tiempo hablando de él, no, como que ni siquiera se va a discutir porque nadie lo va a aprobar. Es decir, lo aprobarían Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes y a lo mejor Ujú, China, ¿sabes? entiendo. Eh, O sea, entonces, que se bueno, fueron al otro extremo total. se fueron, claro, y yo creo que, y ahora esto es un poquito de especulación y lo veremos, también es algo que suele ocurrir, que es jugar a la de, te digo, la mayor burrada que existe, entonces luego yo te saco otro, más o menos, y me vas a decir que, Claro, buah, vaya mejora exacto. respecto al último. Es como si te pido un Entonces, millón de euros y luego cuando te digo, no, venga, 100.000, dices, bueno, venga, vale, cien venga, mil va, está barato, 100.000. está barato. Entonces probablemente juega un poquito esa carta de ahora sacar otro. Entonces, probablemente ahora mismo, bueno, tendrían que sacarlo, claro, allí son 3 horas más, por lo tanto, ya es hora de cenar, ya está, esa gente ya cenó, Ujú, o está cenando. Y claro, probablemente pues estén discutiendo o debatiendo este nuevo borrador. Este nuevo borrador debería incluir pues el famoso phase out, que honestamente no creo que lo incluya porque es algo que ha vetado pues China e India lo claro. vetarían, Mm. los países del Golfo Pérsico también y los países de la OPEC también. De hecho, no lo comenté, pero la OPEC el 6 de diciembre filtró The Guardian y Bloomberg una carta que había enviado a todos sus países, la OPEC, que es el cártel del petróleo, por decirlo, que no aceptasen ningún tipo de acuerdo que incluyese la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Entonces, desde la propia OPEC ya se está haciendo lobby para que eso no Claro. ocurra. Y como tiene que haber una Ujú. especie de acuerdo, pues eso no va a ocurrir, probablemente. Claro, ¿qué pasa si no, si siguen sin tipo de acuerdo hoy? Bueno, o bien se alargan hasta que quieran, hasta que puedan, o bien, que no creo que ocurra, lo podrían dejar como, bueno, pues lo arreglamos el año que viene. Yo creo que no pasará eso. Yo espero y confío en que este año lo cierren porque si no es... O sea, ya va a ser un fracaso, por Ujú. supuesto, aunque quiero decir, es un fracaso. O sea, claro, las expectativas siempre son altas, pero porque, bueno, la gente yo creo que se piensa que se va a solucionar la movida aquí y al final no. Entonces, sí que va a ser un fracaso, pero si ni siquiera llega a un acuerdo, sí que será un fracaso total. O sea, ya no, es que o sea, no es capaz ni de acordar lo peor del mundo. Ujú. Entonces, bueno, estamos a la expectativa de a ver qué pasa. O sea, que en cualquier momento salen o lo dejan colgando, ¿no? Pero en principio se supone que Sí, salen en cualquier momento, hoy o mañana, bueno, o su mañana me sí, refiero. probablemente, yo confío en que probablemente lo saquen hoy. Yo creo que, como digo, al final, o sea, yo creo que, mira, ya desde un punto de vista geopolítico, analítico, ya sin querer, sin lo que yo quiera, sino lo que creo. Ujú. Creo que Emiratos jugó muy bien las cartas de día uno, marco agenda con el greenwashing este del fondo de daños y Claro, pérdidas, y luego te juego muy bien la de vamos a poner más cositas, pero que no suceda nunca pequeñas, lo de sí. yo tener que eliminar los combustibles fósiles. Pero luego Ujú. hay otro pequeño detalle que decía el tema de la guerra por las palabras, que al final es literalmente la guerra de las palabras. Porque es lo que se cambian. O sea, tú en los borradores ves que están subrayadas cosas en rojo, se tachan y aparece otra palabra muy parecida, pero que no significa lo mismo. Ujú. Que realmente puede cambiar todo. Claro, y la gente dirá, joder, que da igual, o sea, que aparece una palabra u otra. O sea, da igual y no. Hay que entender que a día de hoy se está construyendo la narrativa que va a definir nuestro futuro. Entonces, es muy importante escoger bien las palabras con las que se va a escribir el relato que de alguna forma nos lleve Claro. a la neutralidad climática en 2050. Ujú. O sea, Pero yo es que todo... veo un problema muy grave, Diego, en que tengan que estar de acuerdo países que viven de la causa del problema. Ya. Eso es algo que pienso que jamás se va a poder solucionar. Si necesitamos un 100% de votos al sí para que se llegue a un acuerdo y hay un porcentaje de países que además son muy poderosos, obviamente por la razón que lo son, pero que viven de eso, entonces es que esto jamás tiene solución, ¿no? O sea, es como que es un poco ir ahí a... Sí, o sea, más que nada, es decir, normalmente no suele ser un único, muchas veces sí, pero no suele ser un único país el que dice que no, sino normalmente suelen ser estos grupos de países. Exacto. Estos grupos de países que van de la mano a los que dicen que no. Claro, es complicado. Esto, claro, es que es un gran debate de cómo, ya que ya se me escapa, de cooperación internacional, ¿no? De relaciones internacionales para esta acción climática Ujú. global. Claro, yo por mí le pongo un ejército a la ONU
y lo que diga el IPCC. O sea, Claro, o sea, yo por mí, yo voto eso. Claro, ¿qué pasa? Que cómo haces de forma democrática, ¿vale? exacto. Para poner, o sí, bueno, poner tu, digamos, el Ujú, discurso científico, ni siquiera tu discurso, el discurso científico a gente que no lo quiere. Ahora es un gran debate que eso ya es fuera del tema climático, claro. es más de Ujú. gobernanza y política, de cómo hacemos. Es decir, los obligamos. No los obligamos. O sea, ¿tiene capacidad alguien para obligar a otro país como yo qué sé, con, con- con armamento nuclear Claro, claro, para claro. decirle? O sea, es que es así. O sea, la movida Exacto. es esta, ¿eh? O sea, la movida es. Claro, es que luego ya entra en soberanía energética. Es decir, ¿por qué China quema carbón? No quema carbón porque le dé la gana, quema carbón porque tiene carbón. Porque China no tiene petróleo. Si Ujú, tuviese petróleo, no quemaría. Bueno, o gas, que tiene un poquito de gas, pero no tiene tanto. Pero si tuviese todo el gas que tiene Qatar, por ejemplo, en proporción, ujú. pues quemaría gas, no quemaría carbón. Pero no tiene. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? ¿De depender de importaciones de Estados Unidos, que es el mayor exportador de gas, o de Qatar, que ya tiene acuerdos con Qatar? Pero entonces es la movida. Claro. O lo mismo con otro país. Claro, Francia, por ejemplo, la nuclear. Claro, Francia le dice, tú imagínate que hay un acuerdo en contra de la nuclear. Claro, Francia dice, hostia, ¿y ahora qué hago? Si el 80% de mi mix eléctrico es de nuclear. Entonces, claro, ya entras en temas de soberanía energética Ujú. y política de cada país en el cual cada quien pues Tira mira para para sí lo mismo. suyo, Eso claro. es. A ver, luego Exacto. están los de siempre, la alianza de pequeños países insulares, que se llama así, estados insulares, que son los que están sufriendo, bueno, no son los, pero estos países que más están Ujú, sufriendo el aumento del nivel del mar, que es donde más se ven en las zonas insulares y, claro. y pequeños países. Ujú. Entonces, así está la cosa. O sea que realmente puede que no lleguemos a nada, o que si lleguemos a algo sea una cosa a medio camino. Eh, ¿Tú piensas que Sí, puede haber algo? O sea, por ejemplo, lo del metano, ¿no? Que entiendes que ahí se van a subir todos al carro porque es yo creo una que especie sí. de greenwashing. Cuando salen estas guías a seguir, ¿hay soluciones específicas? Quiero decir, porque alguien ha dicho en el chat, pero ¿por qué ellos no están ya mirando para estas pérdidas, ¿no? Si hay fugas de metano o se está perdiendo. O sea, quiero decir, ¿esto por qué no se ha hecho antes? ¿Realmente hay que obligarles? A lo mejor es muy complicado y no se sabe cómo. No, realmente, como digo, no se sabía que había tantas fugas, creo yo. Ujú, Porque no se tenía en cuenta, por lo que sea. De hecho, hay cada vez hay más informes, pero no hay mucho. De hecho, no, por ejemplo, en la Unión Europea no hay legislación sobre esto, se está sacando, o salió ya, no me acuerdo ahora, estas semanas, pero no hay legislación, es como algo, como digo, es algo que es nuevo, o sea, se está creando la narrativa y muchas veces la legislación. O sea, por ejemplo, en España no teníamos legislación del cambio climático hasta hace 2 años. ujú, España, que es como un país avanzado del primer mundo, te quiero decir, y no teníamos claro. legislación sobre esto. Entonces, claro, yo creo que sí que van a avanzar en el tema del metano por lo que digo, porque les interesa. No, a lo mejor no hay que obligarlos, pero bueno, también de alguna forma la mayoría, de hecho es que hay bastante grandes informes del metano, que hay una parte en la que sí que no tiene coste, hay otras en las que sí que habría un pequeño coste, ¿no? Pero que bueno, Ujú, que acabaría solucionando la inversión. ujú. Entonces, bueno, yo creo que sí que les va a interesar. Claro, ¿qué podemos esperar? Que preguntabas. También hay otra palabra que decía de la guerra de las palabras, que es Sí, unabated, unabated, vale, ¿vale? Es una palabra que yo conocí, bueno, unabated o abated, que es unabated o abated, que es sin disminución o sin reducción y con reducción, referido a los vale, combustibles fósiles. Es decir, se utiliza para los combustibles fósiles que no tienen captura de carbono asociada, ¿vale? vale. Por ejemplo, puedes decir unabated coal, o sea, carbón sin reducción, es decir, Ujú. estos, Se queda igual. pues claro, no, al revés, o sea, unabated es sin reducción, es decir, unabated coal sería, por ejemplo, las plantas térmicas, centrales térmicas, que no tienen asociado un sistema de captación de emisiones o de limpieza, digamos, de filtro, vamos a decir así, para Ujú. las emisiones que tengan, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué se quiere hacer? Se quiere poner que la reducción sea sobre este tipo de fossil fuels, de combustibles fósiles, ¿vale? Vale. Solo sobre los que no tienen reducción. Claro. Ahora la pregunta que te hago, Laura, a ver si sabes, es ¿cuándo es un abated y cuándo es abated? ¿Cuándo es con reducción y cuándo es sin reducción? Yo no sé. Claro, pero nadie lo sabe Nadie tampoco. sabe.
nadie lo sabe. O sea, O no sea, está eso es fija. para que hacer lo que quieran al final. Claro, Meterlo la en el otro movida es, grupo y ya está. como lo vuelvo a decir, esta movida se está creando sobre la marcha. El IPCC del año pasado, cuando uno de los informes que sacó, fue cuando de alguna forma intentó darle unas cifras y decir, vale, sí, el 50% de las emisiones. Espera, lo tengo anotado por aquí. Sí, no, perdón, el 90%, el IPCC en 2022, 90% de las emisiones de combustibles fósiles de las power plants, de las centrales térmicas, Ujú. o el 50% de las emisiones de las fugitivas, de las emisiones fugas de metano, ¿vale? Entre 50 y 80%. Es decir, el IPCC sí que le puso cifras, Ujú. pero le puso cifras y no es un acuerdo global que haya cifras sobre definir esto. Entonces, claro, nadie sabe muy bien. Tú pones un abated, imagínate, o sea, con captura, o sea, perdón, abated, o sea, es decir, captura, con captura. No, Ujú. no, yo tengo una central de carbón, pero tiene captura. ¿Cuánto? Un 10%, que es una mierda, o sea, no es Ya. nada, es insignificante. Claro, y te lo pueden colar. Entonces, por eso son importantes las palabras cuando se habla de temas de cambio climático. Ujú. Porque si logras poner, imagínate, que no puedes, que tienes que reducir el carbón, sea como sea, sea como sea. No es un tipo de carbón. Que además, Claro. insisto, la tecnología esta no está desarrollada, es complicada de implementar, es cara, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Y claro, o sea, se ponen soluciones, se deberían poner soluciones específicas. Porque el problema es que tú imagínate que todos queremos que voten a una reducción de, a lo mejor no a un 100%, pero a un 90% de los combustibles fósiles, para dejarles ahí un tanto. Habrá que dar soluciones a ciertos países que viven a raíz de eso. Entiendo que habrá muchos que puedan pues, poner a lo mejor la mayoría solar y un poco nuclear, pero quizá, o sea, enfocarlo a cómo hacerlo, ¿no? En plan, tú haces esto y tú buscas la manera. A lo mejor es una forma un poco más efectiva, es decir, hacerles un plan. claro, a ver, el tema es que a priori los planes son un poquito cada quien se busca las castañuelas. Ya. Porque, o sea, cada país bueno, Sería demasiado complicado, desarrolla, ¿no? claro, desarrolla su propio plan. Porque ahí ya tienes que tener en cuenta, pues eso, en perspectivas económicas, Ujú. perspectivas energéticas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el plan de energía y clima que tenemos en España es de España. A nivel europeo no hay ningún plan, hay una hoja de ruta, si se le quiere llamar, que puede ser, bueno, pues la que hay a nivel más o menos global, que o sea, hay dos fechas más o menos establecidas, que es 2030, reducción del 50% de las emisiones, 2050, reducción, bueno, neutralidad climática, que sería no Ujú. 100% de la reducción, sino que lo que se emita se absorba. Claro, y aquí es donde está el problema, que es donde viene toda la movida. Claro, tú dices 2050, neutralidad climática, que es lo mismo que se emita, se tiene que absorber, pero claro, no te dice cuánto tienes que emitir y cuánto tienes que absorber. Claro. Entonces, aquí es donde, pues, Emiratos Árabes dice, pues lo que vamos a absorber, vamos a emitir prácticamente no lo mismo, pero vamos a reducir, pero vamos a absorber que flipas. Vamos a plantar Y muchas algas claro, ahí o muchos árboles a saberse dónde. y tampoco, o sea, la mayor apuesta va por tecnologías de captura de carbono artificiales, no va por ecosistemas naturales, o sea, que también se intenta apostar por este tipo de Ujú. reforestación, ¿no? O de sumideros de carbono naturales, pero la mayoría de estas propuestas son artificiales porque les permite seguir produciendo. Claro, y Porque, también claro, les permite el decir que casi está esta tecnología, casi está, pero aunque realmente no sea cierto, ¿no? Es decir, tú presentas ahí un proyectito a pequeña escala y dices que esto podría ser escalable y tiras para adelante, ¿no? Para 2050 lo tendremos, quizá, ¿no? O sea, sería claro, como el plan barrer debajo de la alfombra la guarrería y ya se solucionará en 2049 y si no, pues, too late, no ha pasado, ¿no? es que además es eso, no es que no está, no se le espere, es que más es súper ineficiente. O sea, la energía que hay que utilizar para chupar CO2, que el CO2, claro, la gente dice, CO2, es decir, hay mucho más CO2 del que debería haber, pero en proporción no hay mucho. O Ujú. sea, la gran cantidad de la atmósfera del aire es nitrógeno, que es el 80%. El CO2 está en un 0, o sea, 420 partes por millón, 0,304 o 204, ahora no sé calcularlo. Pero bueno, están cantidades muy pequeñas, Sí, entonces es muy difícil absorberlo y quitarlo. Pues claro, ¿existen tecnologías? Sí. ¿Cuánta energía absorben?
¿cómo vas a alimentar esa máquina que va a capturar CO2 con más combustibles fósiles o la vas a alimentar con energías renovables? O sea, ¿cómo la Ya. vas a alimentar? Ya. La pena es que sean países, sobre todo entiendo que países muy grandes, porque también algo que se podría hacer desde el resto de países sería hacer un boicot a las energías fósiles, ¿no? Quiero decir, si tú en un momento dado, como en España, terminas prohibiendo, por ejemplo, los coches de gasolina de diésel, pues esa pérdida que tendrían esos países productores hacia aquí, ¿no? Porque nosotros pues tendríamos Mm, nuestra renovable, nuestra nuclear, lo que tengamos, y aparte pues los coches se prohíben. Pero claro, el problema está en que ellos también son países muy grandes y que ellos mismos consumen y entiendo que producirán una gran cantidad de CO2 por sí mismos. Es decir, que no basta con mm. hacerles el vacío y que ellos mismos se aclaren, porque al fin y al cabo pues... No, a ver, y por desgracia, probablemente si un país, imagínate, como en el caso de España, lo hace, pues probablemente se vaya a otro país y lo... De hecho, es un poquito la intención que tenían estos países. Como dije al principio, Al-Jaber intentó de alguna forma utilizar estas negociaciones para abrir mercado en otros sitios. Ujú. Claro, les interesa pues venderle gas, venderle petróleo a países que a lo mejor pues no tienen desarrollado. De Claro. hecho, se habla mucho de países de África, ¿no? Que están en Ujú. desarrollo. Claro, Nigeria no porque tiene petróleo, pero hay otros países de Asia, perdón, de África que no tienen petróleo. Entonces les interesaba venderle petróleo y de alguna forma ese reducción que pueda haber en la Unión Europea de consumo de combustibles fósiles, pues suplantar esa Entiendo. exportación a otros países. Ya habrá otro Entonces, que me compre, sí. entonces, por eso es importante la cooperación global internacional, Total, para que sí. todo el mundo haga lo... Obviamente hay países que están desarrollándose, que van a tener un uso de los combustibles fósiles mayor por temas de desarrollo, y otros que ya no necesitan, porque ya han alcanzado ese desarrollo Ujú. industrial, de estado de bienestar y de infraestructura, de lo que quieras. Es decir, en España, ¿qué más quieres construir? Trenes, si quieres, para movernos, carriles bici y ya está. O sea, no tienes que construir 5 millones de viviendas, ya hay viviendas suficientes. O Ujú. sea, construye industria si quieres, pero me refiero, ya es un país que ya está construido, no tienes que levantarlo de la nada. Entonces, claro, hay países que todavía están desarrollándose y que tendrán un uso más intensivo. Pero Ujú. aún así, por ejemplo, que mucha gente dice tema de China-India. China-India probablemente alcance la neutralidad climática con menos emisiones acumuladas per cápita que el resto del mundo y con menos emisiones acumuladas que muchos otros países. Entonces, claro, también hay países que a día de hoy están emitiendo más, pero porque hasta hace 50 años no estaban emitiendo prácticamente nada. Claro, exacto. Exacto, porque han venido más tarde y han empezado a emitir cuando todos los demás estamos en plan, hey, para, pero nosotros ya nos hemos colado. La verdad es que alguien ha dicho al principio, auguro que Diego no nos trae buenas noticias. A ¿Hay ver, algo positivo de esto? sí, yo que sé, por ejemplo, a ver, Lo del eh, metano. lo del metano es positivo, el acuerdo que sí que va a salir del triplicar las energías renovables es positivo, claro, pero todo esto tiene que venir paralelamente de sí o sí de reducción de combustibles fósiles, si Ujú. no, no es tan positivo. Claro. El fondo de daños y pérdidas, aunque sea de manera, como digo, greenwashing, es positivo también. Ujú. Otros fondos que se pueden llevar a cabo es positivo y como digo, aún no salió la resolución final, o sea, probablemente estoy contando lo malo porque es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Ujú. La resolución final todavía no la sabemos. Entonces, bueno, A lo si hay mejor hay algo más alguna nuevo, sorpresa. a ver, no muchas sorpresas. Es lo que dije, o sea, habrá probablemente un maquillaje de ni face out, eliminación gradual no va a aparecer, aparecerá a un tipo de reducción, una palabra inglesa que se inventen. Ujú. Aparecerá cuando haga referencia a reducción de combustibles fósiles, va a aparecer el unweighted, es decir, va a aparecer los que no pueden tener reducción, no va a aparecer en general. Entonces, bueno, Ujú. es el tema de lo que va a aparecer. Que espero que eso sí que va a aparecer, o sea, va a ser algo como, al final lo que dije, tienen que estar de acuerdo todas las partes para que no haya después descompensaciones en la implementación. Claro, pero lo que están diciendo por aquí es que uno de los principales problemas es que quizá las partes que deciden, las que tienen que ponerse de acuerdo, o sea, las personas físicas que están ahí y que son las que traen el yo voy a votar que sí, yo voy a votar que no a esto, quizá no sean las personas mejor formadas y no las que debieran hacer esto. Es decir, qué porcentaje de políticos, de científicos que han
estudiado realmente esto y que saben de qué va la vaina están ahí, porque al final si el que está firmando es un señor que sí, que a lo mejor un científico le habrá contado cuatro cosas, pero que al final tiene unos intereses que van por otro lado, ¿no? Entonces esto Mm. también hace Sí, o sea, a ver, que sea muy realmente complicado. la parte científica aquí no tiene ningún tipo de relevancia. Al final, esto, o sea, pero bueno, no está planteado así, o sea, está Ujú. planteado como un encuentro político. O sea, quien va allí Claro, son pero equipos políticos y realmente técnicos. la asesoría científica debería tener quizá más peso, ¿no? En esas personas que van ahí, en esos Si lo, gobiernos que van ahí. o sea, yo creo que o sea, tener ya la tiene. Lo que pasa que tú por mucho que le digas a quien sea, yo qué sé, a la gente de Golfo Pérsico, a Joe Biden, a quien sea, oye, mira, hay que hacer esto, te va a decir ya, pero yo quiero seguir exportando gas Claro. porque me da mucho dinero. Ujú. Entonces, claro, es así. O sea, la gente quiere seguir haciendo. No es por darle más información, por desgracia. No es que le falte información, es que ya la tienen, pero hacen lo que le dé la gana. Hacen lo que le dé la gana, tampoco lo que le dé la gana. Hacen lo que, digamos, el. Beneficio propio, claro. Sí, beneficio propio para mantener ese status quo, para mantener ese crecimiento económico, para mantener Ujú. todas las dinámicas del sistema que tiene. O sea, hacen lo Exacto. necesario para que todo se quede como está. Ya. Y Diego, ¿cuándo colapsa la cosa? O sea, ¿cuándo van a decir, oh, scheiße, mierda, la cagué? Pues. A ver, colapsar. Mira, este año ya es virtualmente cierto, o sea, obviamente porque falta que se acabe, pero ya por las estadísticas que hay, es el año más cálido jamás registrado este año. Yo voy sin abrigo, ¿eh? Bueno, estoy en La verdad Valencia, que, pero voy sin abrigo, llevo toda la mira, semana sin abrigo. yo me puse el jersey para aparentarse una persona porque me parece más elegante, digamos, pero yo estaba en camiseta y abrí la ventana porque estoy rojo del calor que hace aquí dentro. Estás asado. Entonces, ¿Y tú que estás sí, en o Vigo sea, ahora? sí, O sea, pero hace un bochorno aquí y cuidado, ¿eh? ostras. Pero bueno, mira, respecto al colapso, justo y así de forma anecdótica, o sea, perdón, este verano salió un estudio que hablaba de la MOC, del colapso de la MOC, que la MOC es la circulación de vuelco meridional del Atlántico, la Ujú, circulación del Atlántico Norte, entre comillas, que es la parte de la circulación termolina es la que regula el clima, prácticamente, la gran circulación transportadora de calor, que es la que, gracias a ella, principalmente, no hace 50, bueno, a exagerar, 80 grados en el trópico y menos 15 en vale. Europa. Ujú, ¿Vale? Es la que regula la mayor incidencia del sol, llega a la zona tropical y son estas corrientes, tanto atmosféricas como marinas, las que reparten el calor. Bueno, ujú. pues esta corriente, que es imprescindible para la regulación del clima, está dando algunos avisos de que no está tan fuerte como estaba antes. Claro, este debilitamiento de esta circulación está asociada a cambios climáticos abruptos en el pasado. Cambios climáticos abruptos es esto, ¿no? Pues cambios climáticos repentinos en decenas de décadas. O sea, que hay cambio climático, Ujú. pero que sean las, digamos, consecuencias aún más drásticas. De hecho, justo no sé, el miércoles creo que fue, salió, no, el domingo, salió una pieza que me entrevistaron para la primera, Sí, te he que estado hablaba viendo en redes. de la película del día de mañana. La película del día de mañana que habla de que se Sí. congela todo, es justo, de forma exagerada y Ujú, científica, pseudocientífica, es esto, ¿no? Es la representación de qué pasaría si se debilita, realmente se ralentiza la circulación termolina. ujú. Claro, justo lo que pasaría es, claro, se para y entonces ya dejaría de llegar tanto calor a la zona de Norte de Europa y Norteamérica y se congelaría de alguna forma, bajaría las temperaturas. Si colapsa, ¿vale? Si colapsa. Claro, las probabilidades, como digo, de lo que decía estos estudios, que las probabilidades son mucho más altas de lo que pensaba, que puede colapsar este siglo. Bueno, Decía eso, claro. Luego claro, este siglo salieron. puede ser mañana, pero bueno. Pues, claro, dieron cifras estimadas, por ejemplo, dijeron entre el 2025 y el 2095, Ujú, pero como que la cifra que daban era el 2057. Claro, luego salió más, no creo que quede esto como apocalíptico catastrofista, luego salieron bastante gente que controlaba del tema, que lleva años estudiándolo, en el que decía que, bueno, que no es tanto, o sea, no es tampoco el IPCC, por ejemplo, no le da tanta relevancia, dice que este siglo no va a colapsar, que colapsaría a ujú, partir del que viene, y luego, pues, Stefan Ramsford, que es el mayor experto, de los mayores expertos probablemente en tema de la MOC,
que dice que, bueno, que ni tanto ni tampoco. Que hay un término intermedio en el que oye, hay riesgo de que esté la movida mal, pero bueno, O sea que ahí que estamos. la mayoría de los expertos coinciden en que las personas que ya han nacido ahora, es decir, quizá los que están naciendo en este momento, en estos años, un par de años adelante, un par de años atrás, van a ver, puede que lleguen a ver un cambio muy brusco del clima. En plan, Eh, extremos, personas que en algunas zonas ahora de repente haga mucho más frío, en otras mucho calor o algo así, que podría ser una probabilidad quiero, relativamente alta. no sé, quiero confiar que no. Quiero confiar que no porque vamos a hacer lo posible para mitigar el Pues cambio que climático y firmen reducir las emisiones. la COP esta, no me sale, bueno, que se pongan de acuerdo en dejar de quemar cosas con sus aviones privados, por lo menos, y luego ya el resto de aviones, ¿no? Que no vaya a ser Sí, que... al final, o sea, los aviones privados está guay, pero es totalmente insuficiente. Está bien como medida de justicia social, porque obviamente, ¿qué hace ese rico emitiendo si aquí la gente se está intentando hacer las cosas bien? Pero bueno, al final es eso. Ujú, Hay que hacerlo a nivel global y a nivel colectivo. Si ujú. no, no tiene mucho Nos sentido. pregunta Draco si no se supone que ya es irreversible el cambio climático antropogénico. A ver, claro, y yo devuelvo la pregunta, ¿qué es irreversible? Bueno, irreversible no es nada en la Tierra, porque si Claro, espera o sea, suficientes miles de años... eso es a escala humana, a escala geológica, ¿a qué escala? ¿En qué sentido? Claro, hay que entender dos cosas. La primera, si a día de hoy dejamos de emitir, o sea, de repente, ¡pum!, se acaba la vida en la Tierra humana, la temperatura seguiría subiendo durante decenas, sí, 10, 20 años probablemente, por la inercia climática que hay de gases y de diferentes Ujú. bueno, sistemas y procesos que ya hay que hacen que aumente con la cantidad de gas que ya hay. Entonces, claro, irreversible. ¿A qué escala? Es decir, por ejemplo, hay solo un escenario que de alguna forma hablaría de que aumentamos, pasamos ese 1,6, 1,5, llegamos a 1,6 y disminuimos. Ahora, esto a escalas hasta 2100. O sea, hablamos de irreversible de volver a la temperatura de 1850 o hablamos de irreversible de que no colapse. O sea, claro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Ujú. irreversible? Claro, como digo, que no colapse, sí, hombre, estamos a tiempo de evitar un colapso. Que volvamos a temperaturas de 1850, pues está complicado por ahora, la verdad. O sea, yo Ujú, no lo voy a vivir, nadie que está vivo o que vaya a nacer a día de hoy lo va a vivir. Eso. ujú. Entonces, claro, nadie va a volver a vivir la temperatura. Ojo, no me había dado cuenta. Nadie va a volver a nadie que haya nacido o esté vivo a día de hoy va a volver a vivir la temperatura de nuestros tatarabuelos. Mucho más relajada en cuanto a, por lo menos a caliente, ¿no? Claro, claro, a temperatura cálida. Ujú. Claro, luego hay otro tipo de eventos que, bueno, olas de calor que ya han aumentado, que también Sí. es complicado que disminuyan, alteraciones bueno, ciclos biogeoquímicos, bueno, diferentes cosas que están complicadas. Por lo que digo, hay que Ujú, pensar que el sistema climático es un sistema muy grande, o sea, la Tierra es muy grande, que no es que estemos jugando a vaciar un lago y a llenarlo, sino que hay diferentes procesos por el medio que son muy complicados de revertir. Claro, ujú. reversible, como acabas de decir, la Tierra durante los miles de millones de años de historia que tiene han pasado cambios climáticos brutales. Sí, sí, Pero claro, sí. han sido decenas y centenas de miles de años que han tenido para volver a recuperarse. Y ha Ujú, habido grandes extinciones por el medio, grandes apariciones también de animales por el medio. Entonces, bueno, ujú. esa sería Sí. la Yo creo respuesta. que para así para terminar, que en realidad el tema del cambio climático es un problema que vamos a tener nosotros, porque hay mucha gente que dice, sí, es que a mí Bueno, que la ya Tierra, tenemos, ¿eh? sí, sí, pero que va a ser algo para los humanos, es decir, frenar el Ujú. cambio climático debe ser por nuestro propio bien, ¿no? Porque sí es cierto que hay gente que dice, pues que a mí el pájaro este de me la suda, ¿no? Que se extinga, Ujú. me da igual, pero no es eso. Es que tus Claro. hijos, tus nietos, tus tataranietos van a sufrir estas consecuencias. Es decir, nos estamos jugando a lo mejor no la supervivencia humana, porque quizá hemos demostrado que podemos salir adelante de todo, pero que estemos Ujú. a gusto en el planeta en el que vivimos, ¿no? Sí, o sea, obviamente también hay riesgo para la vida Sí, sí, no sí, humana en sí, la Tierra, pero claro. desde el punto de vista antropogénico también interesa que esa vida se mantenga. Es Ujú, decir, temas de zoonosis, temas de mantenimiento de ecosistemas,
ahí hay que mantener los ecosistemas que ya hay con las funciones que ya tienen, con los animales que están dentro de las redes tróficas y que tienen diferentes funcionalidades ecológicas en el sistema. Entonces, aunque sea por tu propio bien, que no se extinga una abeja, que no se extinga no sé quién, que no se reduzca la población drásticamente, que no se acabe con el hábitat de este sitio, es interés importante para evitar, pues eso, zoonosis, para evitar Ujú. plagas, para evitar desregulaciones climáticas, para evitar, pues, diferentes. Por ejemplo, el tema de los corales, ¿no? Claro, da igual que se tiene un coral, ok. Claro, ¿qué pasa? Que el coral es sustento de gran biodiversidad y de gran peces. Claro, tú si quieres comer pescado, pues al igual sí que te interesa. Ujú. Decías, el tema de extinguirse, hombre, sí, la extinción está complicada porque antes de extinguirnos nos esclavizaremos todavía más entre nosotros. Exacto, lo hemos Eh, hecho siempre. claro, entonces, ¿qué puede hacer? Pues que la vida de las personas empeore drásticamente, todavía más, que sea más complicada, que todo sea más caro, que bueno, que haya menos libertades probablemente porque haya que hacer más cosas de repartir las cosas que hay menos, todo será eso, pues más complicado en general. Ujú. Bueno, pues nada, ahí queda. No sé si hay algo que quieras decir para subir un poco la moral, cosas que se puedan hacer para seguir con el día sin llorar. Sí, a ver, ¿qué pasa? Que claro, esto, y ya por no darte más la chapa y dar la chapa a la gente, que me da la chapita, al final, claro, llevo tanto tiempo sin hacer Twitch que me dicen, vamos a Twitch y digo, uff, de sobra. Entonces, claro, esto lo tengo hablado con mucha gente del tema de ecoansiedad, ¿no? Que mucha gente dice, no, tengo ecoansiedad y tal. Claro, yo como, de hecho lo tengo hablado con, bueno, con Pablo Ross, que también es otro divulgador, y con más gente, que él también es ambientólogo y oceanógrafo. Y no sé, yo para mí como que es algo que llevo tanto tiempo estudiando, que llevo leyendo todos los días, que muchas veces me paso de asertivo a la hora de comunicarlo. Es decir, claro, lo que acabo de comunicar es grave y no es muy optimista. O sea, que todo lo que dije, la verdad que suena bastante feo. ¿Qué pasa? Que sigo a día de hoy, siempre cada día que me levanto digo, obviamente sí que se pueden hacer las cosas bien todavía. Es decir, todavía hay tiempo. Es decir, hay muchísimo perdido, obviamente, pero todavía hay mucho más que ganar. Ujú. Todavía tenemos tiempo de recuperar o de no perder aquello que todavía tenemos. Tenemos tiempo de alguna forma de recuperar aquellas cosas que no están totalmente destrozadas y realmente podemos, no sé cómo, porque si no sería ministro quizá, pero podemos Oye, quién realmente, sabe en un par de años. quizá podemos llevar a cabo pues todo esto que estamos diciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que las medidas ya las sabe todo el mundo. Es decir, pues a nivel individual puedes hacer muchísimas cosas y a nivel colectivo puedes hacer muchísimas otras. Ujú. Tema de, obviamente, pues todo lo que sea combustibles fósiles. ¿Qué pasa? Que los combustibles fósiles están en todos lados. Tema de plásticos, tema de combustibles, de movernos. Es complicado. Pero bueno, también interesarse por el tema. Yo entiendo que es complicado y que la gente llega cansada de trabajar y tal, pero oye, yo os invito a que sigáis a, por ejemplo, código con redes si Ahí queréis, le que tenéis, mira, sigáis. ahí abajo en su nombre. No, pero a quien sea, o sea, que si os interesa por el tema, porque, y preguntad también a la gente, y luego preguntando incluso a la gente que no tenéis bueno, familiaridad con el tema, preguntarle a otras personas, oye, ¿tú qué opinas? ¿O cómo lo ves? O todo ese tipo de movidas, porque yo creo Ujú. que al final que la gente hable y luego se vaya informando, creo que es positivo. Pues mira, ahí está. Otra cosa que te quería preguntar ya antes de irte, ya te dejo irte, que sé que estás No, tranqui, como tranqui. ahí. El otro día pusiste una story que me sentí súper representada con que habías subido un vídeo chorra y Ya, había tenido nada. muchísimas visualizaciones y luego tus vídeos que te curras con información, intentando informar a la gente, esos no llegan a nadie. A mí me pasa completamente lo mismo. O Ya. sea, me pasa igual. Hago un vídeo como de coña y luego hago otro diciendo, mira, este nuevo medicamento que es interesante, tal, tal, no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque quizá esa enfermedad pues no te importa particularmente. Ya. Entonces, ¿tú estás a favor de hacer un shift a una divulgación un poco más superficial, pero que llegue a más gente? Porque hay cuentas de divulgación ambiental que son un poco, pues te hago aquí un baile, te pongo unas letras aquí, unas letras allá y llegas, ¿no? Pero Mm. ¿qué opinas tú de esto? ¿Tú te sigues quedando en tu carro de yo voy a intentar ser un poquito más profundo o me paso al baile? No, o sea, yo creo que cada quien tiene que divulgar como mejor sepa. O sea, al final yo divulgo de la forma que divulgo porque es la que mejor sé. O sea, no sé bailar y o sea, muchas veces no me sentiría cómodo. Entonces, yo creo que todo tipo de comunicaciones es válida mientras sea rigurosa, obviamente, Ujú, pero que sea formal o informal, la verdad que me da igual. Sí que es cierto que yo intento tener una más profunda por lo que digo, porque creo que tiene sentido. Si no, ujú. o sea, yo no quiero dar un titular de una noticia.
sea, claro, eso, hago un vídeo de mierda y tiene muchas reproducciones. Ok, pero ¿para qué valen las reproducciones? Claro, no, no, O sea, ¿para qué vale? O estoy de sea, ¿qué acuerdo. conseguí con eso? ¿Para qué comunico? O sea, ¿comunico para mí, para yo tener visualizaciones? ¿O comunico para que les lleguen a quien sea, aunque sea poca gente, y de alguna forma entienda lo que estoy diciendo? Ujú. O, no sé, si Claro. despertar inquietudes, o no sé cómo decirlo. Sí, pero es que yo lo que siento y que entiendo que a lo mejor a ti también te pasa es que la gente que ya tiene esas inquietudes es la que ve esos vídeos. Es decir, Sí, que tampoco terminas ya. encendiendo una bombilla a uno que pasa. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, Sí, por ahí va un poco la cosa también, claro. sí, eso es otra, la burbujita. Al final estoy divulgando para, con todo el respeto y el cariño para mi comunidad, pero para cuatro frikis que estamos Ujú. ahí escuchándonos, ¿sabes? O Claro, sea, pero que quiero ya decir que sabes que ellos sí, piensan sí, como tú, que saben que tienen que ahorrar, que se informan de la COP, que han ido a leerla, que, claro, entonces yo siento un poco de como ya, impotencia en ese sentido de que haya cosas que lleguen mucho más lejos, pero que no sean capaces de encender esa, uy, claro. pues a lo mejor esto es algo que debería preocuparme. Yo por eso de alguna forma también intento intercalar, por eso pues hago un vídeo chorra que puede Ujú. llegar más, aunque ahora Instagram no sé quién está, no sé quién No diseñó el sé. último, no, o sea, no sé quién lo hizo, pero que alguien por favor bombardee las oficinas de Y Instagram. TikTok ni te cuento, o sea, yo estoy, estoy igual que No, tú. yo de hecho, lo digo, exclusiva que te doy, Laura, me quiero ir a YouTube a dar mi chapa allí y que me escuchen 5 personas. Pero Coger que te un vídeo escuchen de, bien. claro, pero coger un vídeo de 10 minutos y decir, aquí te cojo. No, Claro. pero es cierto bueno, intercalando, porque como dices tú, está bien comunicar para profundo, Ujú. o sea, riguroso y en detalle, pero sí, claro, comunicas para las mismas personas que ya lo saben o que ya tienen esa predisposición, pues tampoco hacemos nada. Entonces, bueno, yo intento intercalar y también por eso digo que está bien que haya de todo, es decir, hay cuentas que llegan a más gente Ujú. porque entran mejor y hay luego cuentas más que entran más profundo, por decirlo. Claro, pero a menos gente. Sí, 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 Claro. completamente de acuerdo. Y yo creo que son complementarios y está chuli. Ujú. Bueno, pues nada, y ahí tenéis la exclusiva. Buscad, no sé si tienes ya la cuenta hecha, a lo mejor ya te pueden seguir. Buscar Ecodiuco ¿En en dónde? YouTube. No, sí, tengo porque resubía cosas y tengo algún vídeo hecho y tal. Pero. Pero bueno, Bueno, pues lo mismo en los ahí próximos tengo. meses, de repente Que se vayan, exclusiva. claro. Que se Que se vayan vayan suscribiendo. suscribiendo. Por si es gratis al final, Es ¿sabes? O sea, que verdad, es se vayan verdad. suscribiendo y Ahí ya no en unos vemos. meses o en unas semanas de repente te aparece un vídeo salvaje, ¿no? Uy, aquí 10 minutos de Kodiuku. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis. Diego, muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido Nada, un súper placer. interesante. Nos quedamos con lo bueno, con que van a estar, bueno, van a estar poniendo dinero para los que lo necesiten y por lo menos no lo van a coger los malos. Y, bueno, pues que intenten reducir el tema del metano y que se pongan un poco, pues, que sean bastante, no me sale la palabra, que se pongan las pilas con el tema este, ¿no? Que sea una reducción Sí, real, por lo menos, y que haga algo, por lo menos, que esperemos que funcione sí, en los Laura, próximos esperemos que años. sí. Así que nada, pues nada, lo dicho, aquí eres siempre bienvenido. Si alguna vez te apetece pues divulgar algo en particular y me dices, oye, me dejas 15 minutos, me dejas media hora, Vale, aquí tú ya sabes que los días que estoy siempre los mismos días, así que eres súper genial, bienvenido. Laura. Muy bien, pues nada, gracias por el acogimiento y por la invitación y nada, un placer estar Ah, aquí con... encantada. Lo subiré a redes, ¿vale? A podcast y todo, ya te voy etiquetando Muy cuando, bien, cuando a se tope. pueda. Un besote. Perfecto. Chao. Adiós. Chao, Chao, chao. chao.